Bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video, exploraremos algunos de los casos más desconcertantes de desapariciones misteriosas que han dejado perplejos a investigadores y a la opinión pública durante años. Desde personas que desaparecieron sin dejar rastro, hasta casos con giros inesperados y misteriosos, exploraremos cada uno de estos casos con la intención de tratar de entender qué pudo haber sucedido. Así que prepárate para adentrarte en el misterioso mundo de las desapariciones inexplicables. Comenzaremos por la primera. Había una vez una joven llamada Sofía, quien vivía en una pequeña ciudad rodeada de montañas y bosques densos. Sofía era una chica amable y cariñosa que trabajaba como enfermera en el hospital local. Un día, después de terminar su turno de noche, Sofía decidió ir a dar un paseo por el bosque para relajarse y disfrutar del aire fresco. Después de caminar durante un rato, Sofía se dio cuenta de que había perdido el camino y estaba completamente perdida en el bosque. Trató de encontrar su camino de regreso al pueblo, pero en lugar de eso, se encontró con una extraña figura encapuchada que la llevó por un camino oscuro y tenebroso. Sofía intentó resistirse y gritar, pero la figura encapuchada la sedó y la llevó a un lugar desconocido. Cuando Sofía despertó, estaba atada y amordazada en una habitación oscura y fría. No había ninguna señal de la figura encapuchada y estaba completamente sola. Sofía trató de liberarse de sus ataduras, pero era inútil. Pasaron varios días, y Sofía se quedó sin comida ni agua. Estaba desesperada y tenía miedo de que nunca la encontraran. Mientras tanto, en el pueblo, la familia y amigos de Sofía estaban preocupados por su desaparición. La policía inició una búsqueda en el bosque y en los alrededores del pueblo, pero no encontraron ninguna pista. Después de una semana, un cazador encontró accidentalmente una cabaña abandonada en el bosque. Al acercarse, escuchó un débil llanto que venía del interior. Cuando entró en la cabaña, encontró a Sofía atada y deshidratada. Sofía fue llevada de inmediato al hospital y se recuperó gradualmente de su horrible experiencia. Nunca pudo identificar a su secuestrador y la policía nunca encontró ninguna pista. El caso de la desaparición y secuestro de Sofía sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, y muchos en la ciudad creen que hay algo sobrenatural en el bosque que hizo que Sofía fuera víctima de este crimen. Otro caso de desaparición decía: había un criminal llamado Jorge, quien era considerado como el más buscado por la policía de su país. Durante años, había logrado evadir la justicia a pesar de los esfuerzos de las autoridades para capturarlo. Jorge había cometido varios delitos, como robos a mano armada, secuestros y asesinatos, y su nivel de peligrosidad lo hacía aún más difícil de atrapar. La policía había seguido todas las pistas que habían surgido, interrogando a familiares, amigos y conocidos del criminal, pero nada parecía dar resultado. Incluso habían ofrecido una recompensa por información que pudiera llevar a su captura, pero nadie se atrevía a delatarlo por temor a represalias. Sin embargo, un día Jorge simplemente desapareció sin dejar rastro. La policía estaba desconcertada. ¿Cómo podría un hombre tan peligroso desaparecer sin dejar una pista? La búsqueda se intensificó, y se revisaron todas las posibles conexiones y lugares donde se podría haber escondido. Pero ninguna de las pistas parecía llevar a nada. El tiempo pasó y la policía perdió la esperanza de encontrar a Jorge. Se rumoreaba que podría haber sido asesinado por alguna banda rival o que se había ido del país. Sin embargo, nadie podía confirmar ninguna de estas teorías y el caso quedó en el limbo. Años más tarde, un hombre que se hacía llamar Juan se presentó en una comisaría de policía para confesar que era el criminal más buscado del país. Los agentes estaban atónitos. ¿Era posible que después de tantos años, el fugitivo hubiera decidido entregarse voluntariamente? Juan les contó su historia. Había estado huyendo por años, viviendo en la clandestinidad y evitando a la policía en todo momento. Pero había llegado a un punto en su vida en que estaba cansado de vivir con miedo y de tener que esconderse constantemente. Así que decidió entregarse y enfrentar las consecuencias de sus actos. La policía lo detuvo y lo llevaron a juicio. Jorge, ahora conocido como Juan, fue sentenciado a cadena perpetua por los delitos que había cometido. A pesar de su confesión y arrepentimiento, la justicia debía ser cumplida y Jorge tenía que pagar por sus acciones. La historia de la desaparición del criminal más buscado del país siempre sería un misterio, pero lo importante era que finalmente se había hecho justicia. La policía y la sociedad podían respirar un poco más tranquilos sabiendo que un peligroso delincuente estaba tras las rejas. Había una vez una pequeña ciudad en medio de la nada, donde todos se conocían y la vida transcurría sin mayores sobresaltos. Pero un día, algo extraño sucedió. Una persona desapareció misteriosamente. Se trataba de un hombre llamado Jack, un joven que trabajaba en la tienda de comestibles del pueblo.
Jack era conocido por su amabilidad y buen humor, pero un día simplemente dejó de presentarse a trabajar sin dar ninguna explicación. Al principio, nadie pensó en nada malo. Tal vez Jack se había tomado unas vacaciones sin avisar o había tenido que irse de la ciudad por algún motivo urgente. Pero después de unos días, cuando no hubo noticias de él, empezaron a preocuparse. Los habitantes del pueblo se organizaron para buscar a Jack, pero no encontraron nada. La policía también se unió a la búsqueda, pero todas las pistas parecían conducir a ninguna parte. No había señales de que Jack hubiera dejado la ciudad y tampoco había indicios de que algo malo le hubiera sucedido. Pero con el tiempo, las cosas se pusieron aún más extrañas. Algunos de los habitantes del pueblo empezaron a tener extrañas pesadillas en las que veían a Jack vagando por las calles, con una mirada de terror en su rostro. Otros afirmaban haber oído extraños ruidos en la noche, como si alguien estuviera llorando o gritando en la distancia. La gente empezó a especular sobre lo que había sucedido con Jack. Algunos decían que tal vez había sido secuestrado por algún extraño culto, mientras que otros afirmaban que había sido víctima de algún tipo de entidad sobrenatural que había decidido llevárselo consigo. Pero lo más extraño de todo es que nadie, absolutamente nadie, parecía tener recuerdos claros de la última vez que habían visto a Jack antes de su desaparición. Todo parecía un borrón en la memoria colectiva del pueblo, como si hubiera algo en la mente de la gente que les impedía recordar lo que había sucedido. Con el tiempo, la desaparición de Jack se convirtió en una leyenda local. Se decía que su espíritu todavía vagaba por las calles del pueblo, buscando venganza por lo que le habían hecho. Y aunque nadie sabe realmente lo que sucedió con él, muchos siguen temiendo por su propia seguridad, en caso de que algo similar le suceda a ellos. Había una vez una pequeña ciudad en medio de la nada, donde todos se conocían y la vida transcurría sin mayores sobresaltos. Pero un día, algo extraño sucedió, una persona desapareció misteriosamente. Se trataba de un hombre llamado Jack, un joven que trabajaba en la tienda de comestibles del pueblo. Jack era conocido por su amabilidad y buen humor, pero un día simplemente dejó de presentarse a trabajar sin dar ninguna explicación. Al principio, nadie pensó en nada malo. Tal vez Jack se había tomado unas vacaciones sin avisar o había tenido que irse de la ciudad por algún motivo urgente. Pero después de unos días, cuando no hubo noticias de él, empezaron a preocuparse. Los habitantes del pueblo se organizaron para buscar a Jack, pero no encontraron nada. La policía también se unió a la búsqueda, pero todas las pistas parecían conducir a ninguna parte. No había señales de que Jack hubiera dejado la ciudad y tampoco había indicios de que algo malo le hubiera sucedido. Pero con el tiempo, las cosas se pusieron aún más extrañas. Algunos de los habitantes del pueblo empezaron a tener extrañas pesadillas en las que veían a Jack vagando por las calles, con una mirada de terror en su rostro. Otros afirmaban haber oído extraños ruidos en la noche, como si alguien estuviera llorando o gritando en la distancia. La gente empezó a especular sobre lo que había sucedido con Jack. Algunos decían que tal vez había sido secuestrado por algún extraño culto, mientras que otros afirmaban que había sido víctima de algún tipo de entidad sobrenatural que había decidido llevárselo consigo. Pero lo más extraño de todo es que nadie, absolutamente nadie, parecía tener recuerdos claros de la última vez que habían visto a Jack antes de su desaparición. Todo parecía un borrón en la memoria colectiva del pueblo, como si hubiera algo en la mente de la gente que les impedía recordar lo que había sucedido. Con el tiempo, la desaparición de Jack se convirtió en una leyenda local. Se decía que su espíritu todavía vagaba por las calles del pueblo, buscando venganza por lo que le habían hecho. Y aunque nadie sabe realmente lo que sucedió con él, muchos siguen temiendo por su propia seguridad, en caso de que algo similar le suceda a ellos. En conclusión, las desapariciones misteriosas son un fenómeno aterrador e intrigante que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Aunque algunos casos han sido resueltos con el tiempo, muchos otros siguen siendo un misterio sin resolver. Las teorías que rodean a estas desapariciones varían desde lo sobrenatural hasta lo científico, lo que nos lleva a cuestionar lo que realmente sabemos sobre el mundo que nos rodea. Lo que es seguro es que estas historias de desapariciones misteriosas continuarán fascinando y desconcertando a las generaciones futuras.